Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Impulsos al Conocimiento. Hoy estamos de plácemes por dos cosas muy importantes. La primera, porque ya volvimos después de un tiempecito largo de haber estado en otras ocupaciones. Lamentablemente no pudimos hacer el programa, pero bueno, ya estamos de regreso en el programa Impulsos al Conocimiento, grabado para YouTube y en vivo para Facebook Live. Entonces estamos muy contentos. Hoy el tema que nos atañe, híjole, es un tema súper polémico, súper, por así llamarlo, novedoso. Y quiero decirles que los dos invitados que tenemos aquí hoy en el programa, bueno, darán su punto de vista como profesionistas, pero no podemos olvidar, compañeros, compañeras, que también somos seres humanos. Podemos discrepar, podemos pensar otra cosa muy diferente, totalmente válido, pero los exhorto a todos ustedes que si quieren hacer un comentario, una pregunta, sea con todo respeto. Toda vez que tanto el padre como la psicóloga, pues merecemos, y un servidor, pues merecemos ese respeto. Yo sé que el tema es muy álgido, muy complicado, pero bueno, vamos a tratar de abordarlo poco a poco. Bueno, primero las damas, a mi derecha, la psicóloga Ceci. Ceci, bienvenida a tu programa Impulsos al Conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Los saludo también. Gracias, Ceci. Y bueno, a mi izquierda, un viejo conocido de todos nosotros, el padre Fernando. Padre, bienvenido a este programa Impulsos al Conocimiento. Muchas gracias, otra vez también les agradezco y señor licenciado, gracias que nos ha invitado a esta platiquita o diálogo para puntualizar o no puntualizar, sino para pues dar a conocer también nuestros pensamientos sobre el asunto el tema que vamos a tratar, o las preguntas que nos haga aquí el señor licenciado. A propósito, yo desde mi punto de vista de la fe y de la palabra de Dios. Padre Fer, vicario de la Parroquia Divina Providencia aquí en Celaya. Gracias, padre. Gracias, muy amable. y saludos para todos. Gracias. Bueno, pues miren, vamos a empezar con la primera pregunta. Yo creo que tenemos que empezar desde una pregunta muy sencilla, pero desde una visión y una óptica totalmente moral. Padre Fernando, ¿cuándo empieza la vida? La vida comienza desde la concepción, desde que el hombre y la mujer pues tienen una entrega amorosa en esa relación marital y que pues está establecida por Dios, pero la vida comienza desde que el óvulo y el esperma son fecundados. Ahí comienza la vida y va a desarrollarse el embrión en el vientre materno hasta la muerte. Así que en la edad de plenitud, así que la vida comienza desde su concepción hasta que Dios nos llame a su presencia. Perfecto, muy bien. Bueno, esa es la primera pregunta, un poco tanto candente, porque científicamente, bueno, se puede discrepar un poquito en lo que comenta el padre Fernando, que ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, ahora pasamos con nuestra psicóloga, y quiero mencionar que es la primera dama que nos acompaña en el programa Impulsos al Conocimiento. Aquí no discriminamos ni mucho menos, simplemente, bueno, habíamos invitado a algunas colegas, en este caso pues, abogadas. Este programa va enfocado a estudiantes de Derecho, pero bueno, hoy felizmente tenemos a la primera dama que nos acompaña en este programa. Ceci, otra preguntota. Sí. A ver, Ceci, ¿qué tanto influye la educación que te den en la casa como para que una mujer pueda pensar o hacer ese acto de abortar a un bebé? ¿Qué tanto puede pesar en una mujer toda esa educación que la tuvo que haber tenido en casa? ¿Qué tanto pesa esa cuestión, por favor? Sí, yo parto mucho de la estructura familiar, la integración familiar. A pesar de que sabemos que ya las familias son muy diferentes, muy diversas, pero debe de prevalecer el concepto de integración. ¿Qué quiere decir integración? Engloba valores de comunicación, de respeto, de estarles dando la atención a cada una de las etapas de los niños, prepúberes, púberes, adolescentes, a cada etapa darle esa atención. Cuando hay un ambiente de amor, aquí yo creo que vas a tocar ese punto Claro. muy ampliamente. El concepto del amor implica precisamente ese acompañamiento, esa escucha, esa atención a las necesidades de cada una de estas etapas que les acabo de mencionar.
Cuando hace falta este tipo de atención, este tipo de escucha, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes? Y lo hemos visto mucho en las estadísticas. Las estadísticas es que en la actualidad las familias están muy desestructuradas. Claro. Por el trabajo, por miles de detalles que a mí me ha tocado escuchar, que en ocasiones es la necesidad, pero en otras ocasiones los valores se han distorsionado. Se han distorsionado en la familia en cuanto a que les da mucho más peso a atender las cosas materiales que a atender los afectos de la familia. Entonces a los niños pequeñitos se les puede dar un celular, se les puede dar en la televisión, todas las comodidades en casa, pero no hay la escucha de la familia. Entonces, ¿quién es el que forma a esos niños adolescentes? Muchas veces es la información de la televisión, de las redes sociales. Y yo quisiera que ustedes fuesen muy juiciosos, que es algo que yo platico mucho con los pacientes, que analicemos lo que nosotros estamos recibiendo, lo que le estamos dando a nuestra familia, y realmente habría que enfocar esta parte de la escucha, de la atención, de las necesidades prioritarias, como para decir, se está atendiendo saludablemente a cualquiera de estas etapas. Cuando no hay esto, cuando más bien hay violencia, cuando hay desatención, cuando la televisión y las redes sociales están sustituyendo la función de padres, es de ahí que en donde una adolescente, una joven adulto, tiende a esta situación, a esta toma de decisiones, ¿sí? Otras cosas muy diferentes cuando hablamos de aborto dentro de una estructura de pareja, porque, híjole, es increíble, ya difícilmente en estos tiempos estamos hablando de matrimonios, Claro. sino que ya es un común las parejas en donde no hay un contrato ahí establecido, sino simplemente esta relación afectiva y demás, y que a veces los tiempos de unión de las parejas es muy corto, 2, 3 años, y entonces ahí cuando se da el aborto en este tipo de relaciones es por otras circunstancias. Okay. Presiones de la pareja, presiones económicas, presiones de número de hijos, son otras circunstancias las que se generan esta decisión de aborto. Ok, bueno, la psicóloga nos da un parteaguas desde un punto de vista familiar de lo que, bueno, los componentes sociales que hacen o pueden orillar a una persona a tomar una decisión de estas. Que, bueno, mi intervención sería que, bueno, sabemos que ya está legislado, sabemos que efectivamente en el estado de Guanajuato aún no se aprueba el aborto, pero en otros estados de la República ya están aprobados. ¿Y qué es lo que van a hacer algunas mujeres? Bueno, pueden interponer un amparo para efecto de que, un ejemplo, de que en el estado de Guanajuato ellas puedan realizarse ese aborto y no sean detenidas por ninguna circunstancia. Obviamente, ¿sí? Obviamente esto se basa en los famosos derechos humanos, que esos derechos humanos, compañeros, compañeras, ha trascendido de una forma espectacular, porque hace 20 años no se podía pensar que íbamos a llegar a esos tenores en los que hoy estamos. Entonces, ahora vamos con el padre Fer para hacerle otra pregunta. Padre, escuchando a la psicóloga Ceci, a nuestra buena amiga Ceci, ¿es cierto eso, que las parejas ya no se quieren casar actualmente? Es decir, ya hay mucho menos matrimonios, ya nadie quiere ese compromiso real de tenerlo con una pareja. Efectivamente, parece que la misma sociedad, el estilo de vida que llevamos acelerado, las familias o las parejas, por ciertas actividades o trabajos que pues tienen que hacer, y el compromiso pues es serio para el matrimonio, desde luego. Entonces pues como que ya nada más hay una relación temporal y engendraron 2 o 3 hijos, a lo mejor, ¿verdad? Pues se reparten uno cada quien y el otro se lo dejan a la abuelita, no sé, de la papá o de la mamá, pero digo, eso pasa, y entonces como que no hay este compromiso, no tienen
verdaderamente la idea de lo que es el matrimonio, ya fuera humano, ¿verdad? Que pues la familia tiene que crecer en ambientes pues necesarios y que la misma sociedad le presentamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va? No se comprometen a veces porque pues tienen más actividades, ya dijo la maestra, la economía, es trabajo intenso de uno y de otro y dejan a los niños y entonces ya cuando dicen, no, pues en el siguiente embarazo, y es que esto ya, no, pues ya ahorita a un hijo mejor le interrumpimos la vida o antes de interrumpir la vida consumen o toman muchos anticonceptivos, entonces pues ahí están oponiéndose a la ley de la vida que Dios deposita en el hombre y la mujer. Entonces, pues sí son muchas las circunstancias y cosas que les influyen para que si en un determinado momento deciden, o la misma mamá por no, o que la dejó el papá de esos dos hijos que con un compromiso ni civil, y mucho menos avalado por el Estado, ni contrato matrimonial, pues decide qué voy a hacer con 3 niños y otro, pues mejor decide y aborta. Entonces, pues son muchas las circunstancias, la angustia, la soledad, el miedo, tantas cosas. Entonces, es también parte de nuestra idiosincrasia, nuestra educación que recibimos o que los padres nos dieron. Entonces, la responsabilidad es del papá y la mamá que tienen que sacar adelante y hacer crecer a ese niño que Dios les dio. Hasta ahí, ¿está bien? Ok. Ceci, volvemos contigo otra vez. ¿Qué repercusión tiene, Ceci, un aborto en una mujer? ¿Qué tanto le puede afectar psicológicamente? Sabemos que hay personas que de repente lo toman todo a la ligera, y más siendo jóvenes. No estoy discriminando a los jóvenes, ni mucho menos, pero siendo jóvenes pues hay un poquito más de inmadurez, todo se hace mucho más sencillo. Ceci, ¿qué repercusión tiene esto en una mujer joven? Sí. Partamos de los embarazos de adolescentes, que es en donde hasta médicamente se señala que no está preparado el cuerpo, la mente, la madurez de la persona de manera integral para, primero, gestar a un bebé. Pero segundo es qué tantas herramientas tiene este adolescente para poder educar, sostener. Por eso es que muchos jóvenes aquí en Guanajuato tienen a la pareja, se embarazan y viven con los padres de familia. Y esa es una consecuencia, todos los puntos que mencionó el padre Fer, todo esto genera consecuencias. Pareciera que es algo sencillo, pareciera que me están resolviendo la vida mi familia, mis padres, etc. Los padres, en muchos casos, quieren tanto a los hijos que no quieren que sufran. Y en vez de enfrentarlos a una realidad, los acogen. Acoger a una adolescente embarazada es bueno. Por favor, padres de familia, no suelten a estos adolescentes porque les hacen falta elementos, madurez para poder enfrentar esta situación. La cuestión es que de repente se les olvida a los padres de familia que ya sus hijos estuvieron 2, 3 años y ya son unos adultos jóvenes y ya son unos adultos que no aprendieron precisamente a generar, a ejercer esta adultez de tomar decisiones como pareja y de educar a los hijos. Y entonces se quedan en familia con todas las consecuencias que puedan generar. Realmente ustedes platiquen con las personas que viven con los padres, ¿no? O sea, que viven demasiado tiempo con los padres. ¿Qué consecuencias psicológicas pueden ejercerse en un adolescente que toma una decisión de este tipo? Son decisiones muy fuertes, porque una mujer tiene en su cuerpo una transformación por el embarazo, y esa transformación tiene una repercusión en su psicología, en su mente.
se está preparando mente, cuerpo, alma hacia el proceso de ser madre. Pero desgraciadamente cuando las presiones de familia, las presiones sociales, las presiones económicas, si no hay un acogimiento familiar para poder apoyar, o que nota, yo esto sí quiero hacer la observación, a veces nada más se habla del problema del aborto en la mujer, pero son 2 personas las que intervinieron en ese proceso. Entonces, un embarazo son de 2, hombre y mujer. El problema son de 2. Aquí en México está muy acostumbrado a que se dice el dicho, ¿no? El hombre pisa y corre, ¿verdad? Sí, es un dicho muy, pero un dicho que hace mucho daño. Porque los jóvenes se creen ese dicho y se piensan que son muy hombres al estar teniendo relaciones constantes y permanentes de diversas parejas. Esas huellas de relaciones sexuales, por un lado, quedan marcadas en las mujeres. Las mujeres somos más afectivas, más en la relación de te doy, pero me doy completamente a ti. Y cuando existe esa frustración de que, como dicen también aquí en Guanajuato, cuando no cumplen, entonces son golpes muy fuertes para las mujeres. Claro. Una devaluación también en la mujer misma que a veces se disfraza con agresión. Híjoles, aquí, perdón por las feministas, ¿no? Pero revisen esa parte. ¿Por qué tanta agresión para con el sexo opuesto? Yo entiendo muchas circunstancias de violencia a las mujeres, etcétera, ¿sí? Pero esas marcas, si no las trabajamos, si no las hablamos, quedan ahí y a veces actuamos con agresión porque no hemos resuelto muchas cosas. Y a veces se refleja, aparte de la agresión, en depresiones, en aislamiento, en bajo aprovechamiento de aprendizaje, también ahí se da muchísimo, el estrés, el no puedo dormir, muchas circunstancias que a veces las personas dicen, pues es que no puedo dormir, pero si le rascamos un poquito a nuestra propia historia, a veces tenemos respuestas y a veces son respuestas dolorosas. Entonces, tenemos que darnos también ese tiempo para asistir a ese diálogo, y aquí yo voy a hacer un poquito de propaganda, ¿verdad? Ese diálogo con el psicólogo, claro que también aquí está el sacerdote, con la persona que más confianza le tengan para poder hablar de estos temas complicados. ¿Pero para qué? Para resolver. Y no estar en la vida actuando a partir de estos dolores o estos problemas que no se pudieran resolver, ¿no? Con todo el respeto que se merece tu público. Gracias, señora Vale. Ingeniera en sistemas, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Saludos. Saludos. ¿Quién nos manda a saludar? ¿Nos puede decir, por favor? Graciela, Fátima, Ivonne. Ok. Ok. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, están comentando. ¿No podías voltear el teléfono? ¿No se puede voltear? Ok. Bueno, seguimos. Bueno, Padre Fer, ahora sí vamos a entrar en materia. A ver, vamos a entrar con preguntas ya, ahora sí ya candentes. A ver, Padre, ¿qué opinión le merece a la Iglesia esta aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en cuanto al aborto? Le pregunto por lo siguiente: hubo un sacerdote en otro estado de la República que él dijo literalmente, hay que matar a las mujeres que decidan abortar. Y es un sacerdote, muy respetable su punto de vista. No lo comparto, ni mucho menos, pero fue un sacerdote. La Iglesia está muy molesta, Padre, por esta situación del tema del aborto, de la aprobación. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensa actualmente la Iglesia a este respecto? Bueno, el juicio de este padrecito que he dicho que matar a la persona que aborte, bueno, a mí y a todos nosotros no nos toca juzgar ni condenar ni emitir un juicio, mucho menos de condena o de muerte, solamente Dios. Yo les recuerdo y quiero hacerles este comentario a propósito de la conferencia del episcopado mexicano que emitió
pues esta exhortación, esta opinión también, y es la voz de la iglesia que a los obispos le corresponde, y sabemos que la vida, desde que comienza, el derecho es fundamental de vivir, y por lo tanto merece todo el respeto desde su concepción hasta la muerte. Eso pues la iglesia lo ha declarado en muchas cartas apostólicas, Donum Vitae, Evangelium Vitae, que emitió el Santo Papa Juan Pablo II, que Dios goce. Entonces tenemos mucho que estudiar para pues analizar y dar un juicio, pero que sea muy sensato, de respeto sobre todo a la vida. No importa quién sea, licenciado, psicólogo, el campesino que trabaja el campo, los obreros del taller, no sabemos quién sea, pero tenemos que respetar la vida desde su concepción, y es pues una ley moral, ¿verdad? Nadie tiene derecho a quitar la vida. Entonces, yo nada más quiero hacer como manera de comentario también lo que emiten los obispos del episcopado mexicano, que pues el derecho a la vida es de todos, y pienso yo que también la extensión del territorio Dios lo ha puesto, nos ha dado el mundo, el planeta, para que lo habitemos y convivamos y pues tengamos una vida feliz de todos, ¿verdad? Desde el campo, la ciudad y donde quiera que vivamos todos, ¿verdad? Pues, a nuestra manera de vivir o con lo que podamos o lo que Dios, ¿verdad?, nos va favoreciendo. Entonces, esto es el respeto a la vida y el respeto a los demás también, y por lo tanto hay que respetar a un niño que viene el vientre, y si una mujer quiso y decidió abortarlo, sí, pues, híjole, claro, habrá que invitarla que pues platique, reciba dirección espiritual y la conversión y arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que nos toca a nosotros como bautizados también y como responsables de atender a las personas que pues nos consultan en esta materia. Así que también esto, ¿verdad? El Santo Papa, ¿verdad?, nos ha dado la facultad y tenemos la potestad de absolver el pecado de aborto, pero hay que tratar con mucha prudencia y escuchar a la persona, la mujer que abortó, las circunstancias, cuáles fueron los motivos, qué le orilló, quién no le... Digo, en este caso, y es como cuando alguien se suicida, el entorno familiar, el entorno social, pues también somos responsables de esa vida y de apoyarle en lo que puedas, escucharle. Si me vienen a consultar, sí, pues entonces yo estoy comprometido y es mi responsabilidad de apoyar a esa persona espiritualmente y decirle todas las consecuencias también que pues contrae el hecho de abortar y quitarle la vida a un inocente. Bueno, a ver. ¿Puedo comentar? Sí, claro que sí, adelante. Ahora, también de la misma línea, pero desde el aspecto psicológico. La manera de cómo las personas nos dirigimos a los demás, eso es un común nacional. O sea, ¿cómo es que yo me dirijo, padre de familia, hacia mis hijos? Y es muy común hasta utilizar faltas de respeto, faltas hacia la persona del individuo, y hablando insisto, en las diferentes etapas de la vida, hombres, mujeres. Ahorita ponías el ejemplo del sacerdote que tristemente lo hizo o hubo alguien que lo grabó y se hizo, ¿cómo se les dice? Se hizo viral, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo los mexicanos utilizamos determinado lenguaje. Tenemos el gran ejemplo de la ofensa que se generó con la manera de dirigirse del sacerdote, pero reflexionemos, ¿cuántos de nosotros nos dirigimos también con palabras soeces? Por eso yo no estoy de acuerdo con las majaderías, o como ustedes dicen que también maldiciones, también se les conoce como las famosas maldiciones, ¿sí? Esas faltas de respeto disminuyen mucho la personalidad del individuo y generan agresión, violencia. Es algo que todos tenemos que tener mucho cuidado para mantener ese respeto familiar y ese acogimiento de cada uno de los miembros, para evitar precisamente tomas de decisiones de que me salgo de la casa ya nada más porque no aguanto la casa, las relaciones familiares,
y me voy con el primero que me dijo que qué bonita era o qué guapo eres. En fin, son palabras, pero a veces son palabras que el ser humano requiere porque en su familia no los escucha. Y entonces se pueden ir por la finta. Chequen esta parte. Fíjense, compañeros, compañeras, amigos, gracias por sus comentarios. Por ahí comentaba una chica que estaba a favor de la vida. Totalmente de acuerdo contigo, compañera. Yo no puedo dejar de ser una persona común y corriente. Digo, somos profesionistas, pero también soy un ser humano. Yo obviamente estoy en contra de esta aprobación, pero también tengo que verlo desde un punto de vista legal, ¿no? O sea, jurídico. Entonces, jurídicamente hablando, bueno, ya se aprobó y es correcto, porque al final de cuentas, pues, digo, si yo me quiero hacer un tatuaje, pues me lo hago, ¿no? Si yo quiero pintarme el pelo de amarillo, me lo pinto. O sea, ni a Ceci ni al padre le puede ofender esa cuestión. Pero bueno, estando en esa tesitura, nosotros lo único que queremos es exponer los puntos de vista de cada uno de nosotros, a ustedes que amablemente nos ven y nos escuchan, y cada quien tendrá la mejor opinión y decisión. Lo que queremos nosotros es darle una decisión informada, ¿sí? ¿Me comenta algo, ingeniera? Una pregunta. Sí, claro. ¿Qué piensa la iglesia cuando una mujer se embaraza por violación? Padre, pues una pregunta directamente para usted. ¿Qué piensa la iglesia cuando una mujer se embaraza por violación? ¿La iglesia obliga a esa mujer que fue violada a tener ese bebé? ¿O cuál es la perspectiva de la iglesia ante esta situación, padre? Pues ya dijimos, la vida es inalienable desde su concepción. Aquí si fue violada, sí, pues es una vida nueva y por las circunstancias muy dolorosas, tristes, claro. Y también nosotros a lo mejor tenemos un juicio severo para el violador, pero la vida tiene que respetarse de si aún que la haya violado la persona que le fecundó su óvulo y ya es una vida, entonces tiene que respetarse. La vida, el bebé es una vida que tiene que respetarse y nosotros la recibimos, ¿verdad?, con los brazos abiertos para administrarle los sacramentos. Y a ti y a mí no nos importa cómo vinimos o vinieron al mundo, están bien, claro, debe ser en el núcleo familiar, en una pues, familia que se estableció por el sacramento del matrimonio y que sigue pues algunas directrices, ahora sí, pues cristianas, morales, humanas, de respeto a la vida. Claro. Híjole, pues sí, doloroso que una chamaca sea violada y que quede embarazada, pues necesita mucha atención, mucho diálogo con ella, dirección espiritual, no sé, tantas cosas, psicológica, familiar, sus amistades que la animen, claro, el dolor, y no estamos en esos zapatos de la persona que fue violada o de la chamaca que fue violada, pero pues ahí está todo el apoyo de nosotros, del entorno familiar, nos corresponde también eso, pero que se abran al diálogo y que consulten. Claro, esto muy prudente, no hacer comentarios públicos, sino que la persona con todo respeto, y si me viene a decir, pues yo no voy a comentar que fulanita claro, fue violada y está claro, embarazada. Hay privacidad, obviamente. Sí, hay privacidad, o sea, merece todo el respeto a ser callado ese hecho y atenderle. Yo creo que estamos en la mayor disposición para ayudarle cuando esto pasa, claro. Padre, por ejemplo, Ceci tocó un tema muy álgido, muy importante que no se está hablando, y es una realidad, ¿eh? Aquí hay quien culpa a las mujeres. No, es que ella quiere abortar, no, es que ella está mal, es que ella... Bueno, pero ella no se embarazó sola. Padre, ¿qué pasa pues, con los varones? Regularmente digo, hay fecundación asistida, pero bueno, vamos a hablar de los varones, ¿no? ¿Qué pasa con el probable padre o el padre de ese niño? El padre de ese niño tendrá alguna sanción si es que la chica decide abortar. Si él está de acuerdo en que ella aborte, ¿él también tiene una sanción? O bueno, o es una responsabilidad solamente de la mujer. ¿Qué opinión le merece, padre? Pues el hecho es grave y es un acto ilícito, una violación, y las consecuencias, cierto que pues no las va a asumir el violador, y tampoco, ¿verdad? No sabemos cómo ha estado drogado, no sé, influido por X bebidas alcohólicas, o fue circunstancial, o ahí sí no. La sanción pues es pecado, y un pecado que
el pecado mortal y que se tiene que confesar y además su responsabilidad es apoyar a esa chamaca y decirle, ¿verdad? Hacerle el comentario y sabes qué pasó esto y esto, tú eres responsable y la vida pues que engendraste en esa violación te corresponde asistirla en todo lo que puedas y ayudar a esa mujer, si no te vas a casar o qué planes, tienes a futuro, o, híjole, es muy difícil aconsejar a una persona, es más difícil que venga un violador a platicar o a confesarse. Habrá algunos que sí vienen, pero son pocos. Así que pues todo le dejan el cargo, la responsabilidad a la chamaca que fue violada y ahora sí que se las arregle como pueda tal vez, ¿verdad? Pero pues aquí están los papás, el apoyo es incondicional y imprescindible pues de que tenemos que ayudarle a esta chamaca. Los papás siempre vienen, me ha tocado casos que vienen papás con una chamaquita de 12 años, dice padre, esta niña fue violada, apenas va a cumplir 12 años, va a salir de sexto de primaria, ¿qué hacemos? Mi esposo dice que la aborte y los comentarios pues son muchos, pero pues ahí el consejo es que siga la vida de esa niña, claro, no está preparada psicológicamente, claro.